al plato principal del día de hoy, y para eso estaremos llamando al encargado que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje del Señor a sus hogares. Nos referimos al pastor Ramón Icaza. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan en esta mañana de bendición, de oración. Hemos adorado al Señor, hemos cantado y viene la parte importante que es la palabra del Señor. Yo creo que usted me acompaña a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo. Reitero la cita bíblica, 1 de Pedro capítulo 2, del versículo 1 al 3. Así que hermanos, ahí en su casa, ya sea en su celular, ya sea en su computadora, ya sea en su Biblia física, acompáñame a 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú nos permites poner tu palabra, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos permita expresar las ideas adecuadamente, Señor. Padre, abre nuestros oídos espirituales por oír y comprender tu voluntad y tu palabra en esta mañana, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo utilizó parábolas para explicar muchas verdades, utilizó situaciones de la vida real para sacar una enseñanza hacia el mundo espiritual. Hoy queremos seguir ese ejemplo del Señor y queremos usar una analogía de lo natural hacia lo espiritual para poder comprender lo que nos enseña este pasaje que acabamos de leer en 1 de Pedro. Aquí habla de la leche espiritual no adulterada, habla de nutrición. Así que, sin ser nutricionista, así que me perdonan los hermanos o los amigos que han estudiado esta profesión, cualquier detalle que falte, pues no pretendo ser ni médico ni nutricionista, pero vamos a ver hoy, en esta mañana, cómo una deficiencia nutricional espiritual está creando problemas en nuestra vida, en las iglesias y en muchos ministerios. Y de eso queremos hablar en esta mañana. En primer lugar, cuando entramos a la parte nutricional, y vamos a entrar en esa parte inicial, la parte humana, la parte física que nos va a servir como base para después traer la verdad espiritual, en nutrición se habla de macronutrientes. Los macronutrientes son nutrientes que necesita nuestro cuerpo para crear energía y para ciertas funciones de nuestro cuerpo. Los tres macronutrientes fundamentales son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Obviamente estamos hablando de las grasas saludables como el aguacate, las nueces, los aceites omega, etc. Se llaman macronutrientes porque el cuerpo los necesita en mayores cantidades. Luego están los micronutrientes, imprescindibles en pequeñas proporciones, que favorecen reacciones químicas y la creación de enzimas. Cuando hablamos de micronutrientes que permiten reacciones químicas, porque nuestro cuerpo necesita una serie de reacciones para funcionar bien, y esas reacciones químicas afectan las emociones, afectan la salud física, permite al cuerpo mantenerse saludable o puede hacer que el cuerpo se enferme si no se realizan. También permiten la creación de enzimas. Enzimas tienen una serie de funciones que vamos a ver más adelante. Estos micronutrientes, usted lo conoce, se llaman minerales y se llaman vitaminas. También están los fitonutrientes, que provienen de las plantas y previenen enfermedades no transmisibles. Están, como mencionamos hace un momento, las enzimas. Las produce el cuerpo para transportar alimentos. Utiliza el cuerpo las vitaminas, los minerales para crear esas enzimas, y esas enzimas permiten transportar el alimento, eliminar desechos tóxicos, purificar la sangre, el hígado y nutren las células. Tiene una gran cantidad de funciones.
Si usted puede ver, si perdemos esta capacidad de crear estas enzimas, hay una mala nutrición y estas enzimas se van perdiendo su capacidad del cuerpo crearlas por el envejecimiento, alteraciones en el estómago, en los intestinos y una mala alimentación. Si usted ve, para que el cuerpo funcione bien, esté saludable, tenemos no que comer, tenemos que nutrirnos con macronutrientes, micronutrientes, fitonutrientes, para que pueda el cuerpo crear las enzimas para limpiar nuestro organismo, transportar el alimento y tengamos esa nutrición celular. Mira lo importante que es. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a entender que no debemos comer para llenarnos, debemos comer para nutrirnos. Y muchas veces comemos, como dice el refrán popular, por gusto, porque nos gusta, aunque no nos nutra, y después nos enfermamos. Entendiendo cómo funciona el cuerpo, entendiendo estos elementos necesarios para que nuestro cuerpo funcione, la vida espiritual también necesita una serie de nutrientes para que funcione bien. Los macronutrientes espirituales son aquellos que te dan fuerza, son aquellos que te dan energía, muy importante en la vida espiritual. ¿Cuáles son esos macronutrientes? El ayuno, la oración y el estudio de la palabra. Son los que le dan fuerza a la iglesia, son las que le dan fuerza al individuo para hacer la obra de Dios. Ayuno, oración y el estudio de la palabra. Pero también necesitamos los micronutrientes que permiten esas reacciones químicas en el cuerpo, en lo natural, pero también en lo espiritual. Cuando hablamos de esos micronutrientes espirituales, estamos hablando de la capacidad de llevar, conforme a la palabra, una familia sana, crear relaciones sanas, economía y salud física, porque la Biblia habla de todos estos puntos. Uno de los errores de las iglesias pentecostales es que nos alimentamos con los macronutrientes espirituales, pero descuidamos los micronutrientes espirituales, que son necesarios para que nuestra vida espiritual funcione en su totalidad y haya una nutrición completa. Por eso es que vemos muchas veces hombres y mujeres de Dios con gran poder, con gran unción, que Dios lo usa poderosamente, pero la deficiencia de estos micronutrientes, de estas vitaminas y minerales espirituales, están dañando su salud espiritual a largo plazo. Cuando usted y yo no le prestamos atención a lo que la Biblia dice en estos temas, no prestamos atención a lo que la Biblia dice sobre la importancia de crear una familia sólida. La Biblia nos enseña a ser buenos padres, la Biblia nos enseña a ser buenas madres, la Biblia nos enseña a ser buenos esposos, buenas esposas, la Biblia nos enseña a ser buenos hijos, la Biblia nos enseña a ser buenos abuelos, la Biblia nos enseña cómo tener esas relaciones sanas en el entorno familiar. Pero hoy en día muchos de nosotros estamos descuidando lo que la Biblia enseña del orden familiar en el hogar y en la casa. No estamos prestando atención a esos detalles, a tal punto que hoy en día inclusive hay hermanos y hay hermanas que usan la palabra de Dios para salir de sus casas porque no quieren estar con su esposo, no quieren estar con su familia y no quieren estar con sus hijos. Y quieren utilizar a Dios y ponen a Dios como excusa para escapar de esa situación en su hogar en vez de enfrentarla conforme a la palabra. La palabra hay suficiente información en la palabra de cómo afrontar los problemas difíciles, de cómo afrontar las situaciones de crisis en los hogares, las crisis en la familia. La palabra de Dios te enseña, por eso debemos aprender y escudriñar la palabra para saber cómo afrontar esas situaciones. También muchas veces no prestamos atención a las relaciones sociales, entre los hermanos, entre la familia, entre las amistades y aún entre los inconversos. No estamos poniendo atención y el hombre es un ser social. Y es tan social y es tan importante las relaciones sanas para tener una mente y emociones correctas, sanas, que Dios, escuche, Dios pudo hacer que recibiéramos la verdad de Cristo, aceptar a Cristo y que nadie se relacione con nadie y nos quedamos en nuestras casas. Y Dios no hizo eso. Dios creó una iglesia donde nos reunimos hombres y mujeres con virtudes y con defectos, con errores, con
con situaciones difíciles, con formas de pensar diferentes, con opiniones diferentes, para que aprendamos en esa interacción a crear relaciones sanas. Por eso la Biblia habla tanto del perdón, de la paciencia, de tolerarse unos a otros, de ayudarse unos a otros. Hay una gran cantidad de versículos que nos enseñan cómo poder sobreponernos a las situaciones conflictivas en las iglesias. En ningún lado la Biblia dice que no va a haber diferencia. En ningún lado la Biblia no dice que va a haber situaciones difíciles. Aún los apóstoles tuvieron situaciones difíciles y discusiones. La Biblia enseña que en un momento estaban los discípulos discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Y Jesús los oyó y les dio una lección. Aprovechó el momento de discordia, aprovechó el momento de división para formarlos y enseñarles. En otra ocasión habían dos apóstoles, Pablo y Bernabé, sí, porque la Biblia dice que Bernabé era un apóstol. Si usted no lo ha leído, léalo en Hechos de los Apóstoles. Bernabé y Pablo estaban discutiendo acaloradamente. ¿Por qué? Porque Juan Marcos en el primer viaje misionero se alejó de ellos, y en el segundo viaje misionero Bernabé quería llevarlo nuevamente y Pablo no estaba de acuerdo en que fueran. Y hubo una discusión tan profunda entre ellos que uno fue a un viaje misionero por una ruta y el otro fue por otra ruta en otro viaje misionero. La Biblia enseña que sí hay diferencias en la iglesia, que sí hay momentos difíciles entre los cristianos, porque tenemos culturas diferentes, tenemos tradiciones diferentes, tenemos entornos sociales diferentes, tenemos situaciones diferentes que pueden crear conflictos, pero la Biblia enseña cómo crear esas relaciones sanas. Si nosotros no utilizamos estos micronutrientes de cómo crear relaciones sanas, usted y yo vamos a ser cristianos que en vez de venir con alegría a la iglesia, vamos a venir con tristeza, porque no queremos estar en la iglesia, porque nos sentimos solos, porque nos sentimos abandonados, porque nos sentimos que no hay amistad, porque nos sentimos que la iglesia está llena de hipócritas, porque nos sentimos que la iglesia está llena de gente que no sigue la verdad, y nos comenzamos a enfermar emocionalmente y hasta mentalmente, porque no estamos alimentándonos espiritualmente para crear las relaciones sanas. La Biblia habla también de la economía, otro micronutriente que es necesario para tener esa alimentación espiritual completamente sana. Usted sabe que en Tesalonicenses la Biblia enseña y dice, como orden del Señor, de parte de Dios, ordena a la iglesia, a los cristianos, para ser exacto, a los cristianos les ordena, escuche bien, a trabajar y hacer negocio. Imagínense, la Biblia habla en Proverbios de que el perezoso desea, pero no logra nada. Todos estos, y hay una gran cantidad de versículos que nos dicen y nos enseñan las disciplinas, las habilidades que debemos desarrollar para que adicional a diezmos y ofrendas haya una bendición económica en nuestras vidas. Muchas veces Dios quiere bendecirnos, Dios quiere aumentar nuestros recursos económicos porque ofrendamos y diezmamos, pero nosotros mismos, por no escudriñar la palabra y no alimentarnos de estos micronutrientes que están en la palabra de cómo ser bendecidos económicamente por Dios, no recibimos esa bendición. Y cuando no recibimos esa bendición, comienzan los problemas en la casa, en los hogares, las dudas, la fe, los conflictos, porque vemos al inconverso prosperar y nosotros no. O inclusive en nuestra mente vemos algunos hermanos que pensamos, ya sea real o no, que están mal y de repente le está yendo bien económicamente, y usted y yo de repente pensamos, yo he dado mi vida, he orado, he ayunado, he obedecido a Dios y estoy pasando necesidad, entonces Dios no es fiel, Dios no es justo, y vienen esos momentos de duda en el corazón de muchos cristianos. No lo decimos, pero está en nuestra mente y en nuestro corazón, porque no estamos alimentándonos espiritualmente con esos micronutrientes que están ahí en la palabra. Dios le dio una orden a la iglesia en Tesalónica: tienes que hacer negocios. No lo tengo aquí, pero vamos a buscárselo en la escritura. Primera de Tesalonicenses, para que usted lo lea conmigo, porque siento que hay algunos preguntando, ¿dónde está, Pastor Ramón? ¿Dónde está eso en la Biblia?
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 dice de la siguiente manera: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Para qué? A fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Porque hay pueblo con necesidad, porque no está obedeciendo a Dios, no se está nutriendo con estos micronutrientes que la Biblia enseña. ¿Por qué quedamos en deshonra con los de afuera? Porque pedimos prestado y no pagamos, no porque no queremos, sino porque no tenemos. Y eso trae deshonra al pueblo de Dios. ¿Por qué? No estamos nutriéndonos con esos detalles de la vida diaria que la Biblia enseña que debemos tener. Y yo quiero decirle algo a mis consiervos, los que predicamos y enseñamos. La Biblia es bien clara. Más del 98% de los cristianos nunca vamos a estar tiempo completo en el ministerio. Sin embargo, nosotros, los maestros y los predicadores, predicamos como si el 100% de los cristianos estuvieran tiempo completo en el ministerio. Y no le estamos dando las herramientas, estos micronutrientes, para aprender cómo salir adelante en los problemas de la vida diaria, que son tan espirituales como orar y ayunar y venir a la iglesia y predicar y echar fuera demonios. Situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de familia, situaciones de relaciones que afectan la vida espiritual. Si no nos alimentamos con estos fitonutrientes, aunque estemos musculosos por los macronutrientes, internamente estamos enfermos. Por eso es que hay tanta gente en las iglesias con unos músculos espirituales muy fuertes, pero con una gran deficiencia internamente. Y por eso es que vemos tantas situaciones raras dentro de las congregaciones. Porque hay deficiencias nutricionales, hay deficiencias en esa nutrición espiritual, porque el pueblo no está siendo alimentado correctamente por nosotros que tenemos que brindar ese alimento al pueblo de Dios. Y nosotros somos responsables delante de Dios por no dar ese alimento correcto. Dice la Biblia: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Aquel que le dio a los demás siervos su alimento, su porción en su tiempo adecuado. Es nuestra labor y es nuestra responsabilidad nutrir integralmente con toda la verdad de Dios al pueblo de Dios. Y no lo estamos haciendo. Estamos predicando y enseñando como si todo el mundo estuviera a tiempo completo en la obra. Si usted ve la parábola del sembrador, la Biblia habla que había una buena tierra y una parte de la semilla cayó en esa buena tierra. Pero observe lo que dice la parábola: una dio fruto 30 por 1, otra dio 60 por 1, otra dio 100 por 1. A veces queremos que todo dé 100 a 1, y si no da 100 a 1 lo catalogamos como un mal cristiano. No, la Biblia habla que hay buena tierra que da 60 por 1, 30 por 1 y también es buena tierra. No es peor, no es mala, no es diferente a la que da 100 por 1. Esa gente también es gente buena. Esa gente también hay que valorarla. Esa gente también hay que darle apoyo. No hay que echarla a un lado, no hay que menospreciarla, porque son buena tierra, que dan a 30 por 1 y a 60 por 1. Pero hacemos un bullying espiritual en las iglesias y presionamos a los hermanos para que todos den a 100 por 1, y en el proceso destruimos su hogar, destruimos su familia, destruimos su economía, destruimos su salud, y cuando eso ocurre les damos la espalda. Tenemos que ser responsables con el pueblo de Dios, los que Dios nos ha puesto en estas posiciones de nutrir a la iglesia y al pueblo de Dios. Habla de enzimas también. Esas enzimas que limpian los desechos tóxicos, que purifican la sangre, el hígado y hacen una nutrición espiritual. Ya hemos visto espiritualmente cuáles son los macronutrientes, cuáles son los micronutrientes, pero ¿cuál es la enzima?
La enzima se llama obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra nos purifica. La obediencia a la palabra nos hace libre. La obediencia a la palabra permite que nuestras células espirituales se nutran. La obediencia a la palabra lleva toda la verdad de Dios, todos esos nutrientes a todas las áreas de nuestra vida. Es necesaria la obediencia. Si nosotros no tenemos todos estos elementos de nutrición espiritual y no lo estamos enseñando al pueblo, va a haber deficiencia. Como decía hace un momento, hay hermanos musculosos porque comen mucha proteína, con mucha fuerza espiritual, macronutrientes, echan fuera demonios, sanidad, liberación. Pero si le hacemos un examen nutricional, tienen enormes deficiencias de vitaminas y minerales que están afectando su salud espiritual. Y nada más es cuestión de tiempo que se rompa y haya un colapso en su salud. Por eso es que usted ve 5, 10, 15 años una persona sirviendo con poder y de repente eclipse espiritual, porque vino una enfermedad por la falta de nutrientes, por la falta de vitaminas y minerales que hicieron colapsar su salud espiritual. Y vino un cáncer espiritual, vino una diabetes espiritual, vino un problema cardiovascular espiritual que destruyó su vida espiritual, porque no se estaba alimentando en esos detalles que son necesarios y son tan importantes. Usted ve otro grupo de hermanos que sí se alimentan con esos micronutrientes, pero les falta la fuerza espiritual. Son hermanos que están sanos, están nutridos, pero están débiles. Le falta más fuerza en el ayuno, le falta más fuerza en la oración, le falta más fuerza en estudiar la palabra. Están más sanos internamente. Son esos cristianos que usted ve que tienen familia sana, que llevan bien su economía, que tienen buenas relaciones conforme a la palabra del Señor, que te hablan de Dios, pero usted ve y no se atreven a orar por un enfermo, no oran por una liberación, no se atreven a esa parte física de salir afuera, ganar las almas y arrebatárselas al diablo. Le falta fuerza espiritual, le faltan los macronutrientes. Dios no quiere ninguno de esos dos extremos. Dios quiere que tengamos una nutrición integral, macronutrientes, micronutrientes, fitonutrientes, para que nuestra salud espiritual sea integral. Yo creo que usted me acompañe a Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Y observe lo que dice el siguiente pasaje. Juan 17, 22, para que veamos la importancia de entender y alimentarse completamente. Versículo 22 dice, hablando Jesús con el Padre en esa oración: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Observe lo que dice: la gloria que me diste. El Padre le entregó una gloria al Hijo, y esa gloria que entregó el Padre al Hijo, dice Jesús, Él la dio a sus discípulos para que sean uno. ¿Qué significa eso? Toda manifestación de la gloria de Dios, si es de Dios, trae unidad, no división. La manifestación de la gloria de Dios no es para levantar un hombre. La manifestación de la gloria de Dios no es para levantar un ministerio. La manifestación de la gloria de Dios no es para que los demás vean que tengo unción y Dios me utiliza. La manifestación de la gloria de Dios no es para eso. La manifestación de la gloria de Dios, como su nombre dice, darle gloria a Dios y traer unidad en el pueblo. Si hay manifestación de la gloria y no trae unidad, ahí hay un problema, ahí hay una deficiencia, ahí hay una distorsión ministerial. Toda manifestación de la gloria de Dios trae unidad en la iglesia, no división. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces usted pregúntese, hombre y mujer de Dios que predica, que enseña, que tiene unción y poder, cada vez que la gloria de Dios se manifiesta donde usted está, ¿trae unidad o trae división?
¿Trae fortalecimiento a la iglesia o la destruye? ¿Qué está trayendo? ¿Qué está moviéndose en esa gloria que Dios está manifestando supuestamente a través de usted? Cuando es la gloria de Dios, trae unidad. Toda manifestación de la gloria de Dios que es de Dios trae unidad. Lo acabamos de leer y si usted no lo cree lo leemos nuevamente. Juan 17:22 dice: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Unidad. Si no me hable de gloria de Dios si usted y yo somos incapaces de crear unidad a pesar de las diferencias. No es la gloria de Dios trae unidad. La Biblia dice en los primeros pasajes de Hechos de los Apóstoles, y usted leyendo la Biblia se va a dar cuenta que hay una gran cantidad de pasajes que dicen: los apóstoles, los 12, los apóstoles hicieron esto, los apóstoles hacían aquello, los apóstoles estuvieron de acuerdo, los apóstoles mandaron, los apóstoles se reunieron, los apóstoles hablaron, los apóstoles estuvieron presos, los apóstoles. Habla de los apóstoles, no habla del apóstol, habla de los apóstoles. Los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, es más, el libro se llama Hechos, no de el apóstol, dicen Hechos de los Apóstoles y algunos le dicen Hechos del Espíritu Santo. Pero se habla de los apóstoles porque tenían unidad los 12. Matías, que estaba ahí entre los 12, el reemplazo de Judas. ¿Por qué les digo esto? Porque si somos de Dios, escúchenme lo que les voy a decir. Los ministros tenemos que trabajar unidos. No pueden los apóstoles trabajar en desunión. No pueden los profetas trabajar en desunión. No pueden los evangelistas trabajar en desunión. No pueden los pastores de las iglesias trabajar en desunión. No pueden los pastores asistentes de las iglesias grandes trabajar en desunión. No pueden los maestros trabajar en desunión. La Biblia enseña que si usted es de Dios, usted va a buscar la unidad en base a lo que dice la palabra. Los apóstoles, la iglesia primitiva tuvo esa fuerza porque los 12 apóstoles trabajaron juntos y unidos. Después de tener divisiones, cuando estaban con Jesús, aprendieron a trabajar unidos y a pesar de las diferencias, seguir adelante. Pablo y Bernabé lograron salir de esa diferencia. Pablo y Pedro lograron salir también de una diferencia que se narra en Gálatas, porque tenemos la capacidad de hacerlo en Dios. Pero hoy en día hay muchos ministros que son indiferentes a la unidad. No les interesa la unidad mientras no afecten lo que están haciendo. Hay otros que no les interesa la unidad porque tienen sus intereses personales, porque tienen sus agendas propias o el orgullo no los deja ver que no vamos a ganar este país para Cristo si la iglesia no tiene unidad. Tenemos que unirnos todos los ministerios conforme a lo que dice la Escritura. Mala nutrición espiritual está afectando a la iglesia. Hoy en día estamos confiando más en nuestras experiencias personales, en nuestros años de evangelio. Déjeme decirle, yo tengo 41 años de tener una relación con Jesucristo. 41 años. Tengo alrededor de 38, 39 años de ser miembro del Tabernáculo de la Fe, de los cuales 34 años de forma ininterrumpida teniendo un puesto en la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque he visto muchas cosas, como muchos otros. He visto muchas situaciones y he pasado por muchas situaciones. He cometido muchos errores y muchos aciertos. Y hemos visto cómo una mala nutrición espiritual ha afectado y ha dañado muchas vidas. Los vemos crecer 5 o 10 años y explotan. 5 o 10 años y explotan por esa mala nutrición. Pero no importa cuántos años yo tenga en la iglesia, no importa cuántos años tenga en el evangelio, los años y la experiencia personal jamás pueden estar sobre la palabra. Hoy muchos ministros confiamos más en nuestra experiencia que en lo que dice la palabra.
Y cuando hay una situación, recordamos nuestras experiencias, recordamos lo que sabemos y nos vamos a la palabra a consultar qué dice la palabra sobre esta situación. Eso también está creando situaciones difíciles en la iglesia, porque hemos confiado más en nuestra experiencia, en nuestro legado, que en lo que dice la palabra. Y nuestra experiencia, nuestros años de evangelio, nunca pueden estar al nivel de la palabra de Dios. Solamente la palabra nos va a nutrir, solamente la palabra nos va a enseñar. Otra deficiencia que hay en la nutrición, si usted ve, hoy hay algo que se llama comida chatarra, alimentos procesados, que llenan pero no nutren, y que a largo plazo producen todo tipo de enfermedades como mencionamos, cáncer, diabetes, presión arterial, una serie de enfermedades que le quitan la vida antes de tiempo al ser humano. Y en la iglesia también hay comida chatarra, también hay alimentos procesados. Déjeme decirle al pueblo, a la iglesia, a los que nos escuchan en esta mañana, lo que determina que un mensaje es de Dios y tiene valor nutricional no es si lo aceptan o si lo rechazan. Algunos creen que si es de Dios la gente lo va a rechazar siempre. No. Ni el rechazo ni la aceptación es lo que determina si el mensaje es de Dios. Tampoco determina si el mensaje es de Dios el estilo. Las iglesias más grandes del mundo en Corea, los predicadores leen un discurso. No gritan, no saltan, no levantan la voz. Leen un discurso y después de leer el discurso alzan sus manos y hacen una oración. Señor, sana fulano, sana de tal enfermedad, sana de tal enfermedad. No como los pentecostales. Y Dios se mueve. Hay otro estilo que es gritar, moverse, etcétera. Ningún estilo determina si el mensaje es de Dios o no. Lo que determina si el mensaje es de Dios es lo que dice la palabra. Si el mensaje está alineado a la palabra, que lo acepten o lo rechacen es secundario. Es nuestra labor dar el maná y el alimento para el pueblo de Dios. No se trata de estilo. Quizá a usted le guste un estilo, a mí me gusta otro estilo, pero los estilos no es lo que determinan si el mensaje es de Dios o no. Y a veces por esos prejuicios mentales, porque a mí no me gusta este estilo, estamos desechando la palabra de Dios. Y lo más grave, la imitación de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo no se deben imitar. Y estamos llenando nuestra vida espiritual de comida procesada y chatarra, imitación de los frutos del Espíritu Santo. Solamente ese tema me tomaría un mensaje adicional. ¿Cómo estamos imitando? Usted ve el inconverso también ama, el inconverso también tiene paciencia. Hay muchos inconversos que son buenos con los demás, tienen benignidad, bondad, tienen templanza en medio de las situaciones, siguen avanzando, tienen fe en algo, pero eso no son frutos del Espíritu Santo, son características de su carácter. Venimos al Evangelio y queremos y pensamos que esas características de nuestro carácter, mantenerlas. Y esas características del carácter natural, el problema es su origen, se originan en el yo, no en el Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos lleva tantas pruebas, para obedecerles en medio de la prueba, para Él implantar su naturaleza en nosotros. Cuando el fruto del amor sale en usted, el fruto, no, hay gente que ama, que le gusta amar, su personalidad es amar a todo el mundo. Pero cuando es el amor del fruto del Espíritu Santo, no importa cuánto lo traicionen a usted, no importa cuánto lo denigren a usted, usted sigue amando sin esforzarse, porque sale de forma natural. Eso es algo sobrenatural. ¿Dónde dice eso? Vamos un poquito más arriba, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Léalo conmigo. 1 Pedro 1, 22. Mira el secreto de cómo realmente se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Nosotros no somos el mismo, pero mejor. Dice la Biblia que nosotros somos nueva criatura. No somos una versión mejorada. Somos una recreación. Volvimos a nacer. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Dios no nos mejora.
Dios nos hace nuevos. 1 Pedro 1:22 dice de la siguiente manera: habiendo purificado, ¿qué cosas? Nuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia de la verdad. Ahí está el secreto. El alma se purifica con la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. O sea que lo que nos da la capacidad para obedecer la verdad es el Espíritu Santo. No es nuestra buena intención solamente, no es nuestro esfuerzo humano. Usted y yo podemos tener toda la buena intención del mundo y tratamos de ser pacientes, y tratamos de ser benignos, y tratamos de tener templanza, y mientras más tratamos con nuestra fuerza natural, es cuestión de tiempo y explotamos. Porque esto no es natural, esto es sobrenatural. Necesitamos al Espíritu Santo, y cuando es el Espíritu Santo el que hace ese cambio, el que nos da el poder para obedecer, usted y yo comenzamos a ser humildes porque sabemos que intentamos vivir nuestra fuerza y nuestra buena intención y no pudimos. Y nos damos cuenta que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Comenzamos a entender lo que la Biblia dice, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Comenzamos a entender que lo que somos hoy es por la gracia de Dios sobre nuestra vida. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? Ahí viene el resultado: para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo se logra ese amor fraternal no fingido? ¿Cómo se logra amar unos a otros? ¿Cómo de una forma tan entrañable? Con un corazón puro, con la purificación de nuestras almas, por la obediencia a la verdad, por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos nutrirnos integralmente. Necesitamos esta alimentación espiritual. Mucha gente está viviendo espiritualmente con déficit nutricional, espiritualmente hablando, fuertes en un área, pero grandes debilidades espirituales en otra. Debilidades que, si no se corrigen, si no se nutren en cada una de esas áreas, es cuestión de tiempo que venga una enfermedad espiritual. Por eso es que hay tanta gente emocionalmente, escúcheme, emocionalmente y en algunos casos inclusive mentalmente enferma en las iglesias, porque hay una deficiencia nutricional que le dé paz a su alma y a sus emociones, que le dé lo que la Biblia dice que debemos vivir los cristianos. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para la tengan en abundancia. Cuando los cristianos tenemos años en el Evangelio y no somos felices y no tenemos paz, es señal que nos falta un nutriente espiritual que estamos descuidando, porque Dios no miente. Él dijo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él dijo que mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo las doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La Biblia dice: estad gozosos en medio de toda situación. La Biblia por todos lados dice que a pesar de las aflicciones, a pesar de los momentos difíciles, vamos a salir con un corazón sano, en paz y en amor, sin resentimiento. Y si no estamos viviendo eso, es porque hay una mala nutrición espiritual en nuestras vidas. Y usted y yo somos responsables. Usted ya tiene el conocimiento. Busque qué área usted y yo tenemos, por su salud, por mi salud espiritual, áreas que si no le nutrimos, ahí el diablo va a entrar y va a destruirnos, va a enfermarnos, va a afectarnos, va a llevarnos a una vida de no plenitud en Cristo Jesús para los propósitos que Dios tiene determinados. Pero si usted y yo nos nutrimos con todo lo que la Biblia enseña, con todos estos macronutrientes, con todos estos micronutrientes, con la obediencia, que es lo que genera todo esto, usted y yo, sin importar la situación, vamos a ser más que vencedores. Así que, hermanos, les exhorto a que nos examinemos cada uno de nosotros
¿En qué área de nuestra vida nosotros necesitamos ser nutridos, ser fortalecidos para tener esa nutrición equilibrada? Y esta enseñanza, esta información, no es para que usted esté buscando quiénes son los que están desnutridos, ni para que usted esté juzgando a quién le falta un área de nutricional espiritual. Es para que usted y yo nos examinemos y corrijamos en base a Dios lo que Él quiere hacer. Vamos a hacer una breve oración. Después despedimos este culto de sábado, este culto virtual. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, en este tiempo, Señor, que tú nos permites estar en nuestros hogares, tengamos la capacidad de examinarnos a nosotros mismos y tener la humildad de reconocer que nos hemos enfocado en una sola área y tarde o temprano, por descuidar las demás, vamos a ser afectados espiritualmente, y son puertas que se abren para que haya una enfermedad espiritual en nuestras vidas. Padre, te doy gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros, porque a pesar de que no nos hemos nutrido correctamente para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, te pedimos, Señor, conforme a tu palabra, que tú nos ayudes a desechar todo lo negativo, todo lo que no te agrada, para poder, como niños recién nacidos, tomar de esta leche espiritual no adulterada y poder crecer y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana. Así que estamos despedidos. Le esperamos el próximo domingo. Recuerden, mañana a las 10 de la mañana el culto virtual. Dios les bendiga abundantemente.